Nada es lo que parece. Que no te roben tu atención. En este audio voy a tratar diversos aspectos relacionados con la crisis del coronavirus, los relativos a impacto psicosocial, origen oculto, así como algunas maneras de protegerse y de tratarlo, aunque este aspecto lo trataré con más profundidad en las próximas semanas. La crisis del coronavirus que asola al mundo entero tiene distintas implicaciones. Por supuesto, una que tiene que ver con una crisis sanitaria y como consecuencia de esta, una crisis económica y social, pero también un gran impacto en las emociones y en los comportamientos individuales y sociales de las personas. Hace más de 2 meses, la segunda semana de enero, en el programa radiofónico de misterio La Puerta de la Pirámide, que dirige Jorge Arijón, adelanté una visión diferente de lo que iba a suceder en torno a la crisis del coronavirus. Existe todo un movimiento oculto, por detrás, que actúa a sus anchas e impunemente mientras que la atención de la opinión pública es distraída e hipnotizada por los medios de comunicación. ¿Qué hilos se están moviendo por detrás que no tienen nada que ver con un virus gripal que se está utilizando como tapadera para esconder algo tremendamente importante? Es cierto que moralmente hay que intentar evitar todo tipo de muertes, pero no es menos cierto que hay que intentar ver las cosas desde una perspectiva más amplia para evitar ser manipulados emocionalmente. No son cifras abstractas las que vemos en una estadística, sino un padre o un abuelo, una pareja, son personas. Y nosotros somos una comunidad en la que cada vida y cada persona cuentan. Pero también, amigos, es importante que encontremos el equilibrio entre ambos extremos para evitar la manipulación emocional a la que estamos siendo expuestos. Aun cuando nunca hayamos vivido algo así, debemos demostrar que actuamos con el corazón y la razón, y así salvaremos vidas, en el presente y en el futuro. Empezamos. En el año 2017, solo por neumonía en España hubo 10.222 muertes. ¿Se hicieron eco de estas noticias los medios de comunicación entonces? Cada vez que encendías la televisión o la radio, ¿te encontrabas con noticias sobre muertes por neumonía? ¿Alguien dijo algo? Nadie. ¿Se habló de pandemia? No. ¿Hubo pánico y desesperación social? Para nada. Nadie dijo nada. El año anterior, 2016, murieron 9.160 personas por la misma causa. El anterior, 10.209, y así cada año, unos más y otros menos. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, entre el 2006 y el 2017 murieron en España por neumonía, solo por neumonía, la cifra de 105.541 personas. Sí, has escuchado bien. También solo en 2019 murieron en todo el mundo entre 400.000 a 600.000 personas por gripe estacional y por sus consecuencias. En España murieron más de 6.500 personas solo por gripe en 2019. ¿El gobierno y los gobiernos actuaron de la misma manera que ahora, con aislamientos de la gente y prohibición de salir a la vía pública? Tampoco. ¿Has visto que hubiera alarma esos años? No. No estoy diciendo con esto en ningún momento que no haya que evitar la expansión de cualquier virus con las medidas que se consideren oportunas y eficaces, pero no es menos cierto que debemos evitar ser manipulados emocionalmente por los acontecimientos. Otra cosa sería ver si las medidas que se han adoptado son las adecuadas o ha habido improvisación. Es cierto que este virus tiene unas características que lo hacen especial. No es un virus especialmente letal, pero sí es un virus de crecimiento rápido, lo que hace que el sistema sanitario se pueda saturar si no se toman las precauciones adecuadas por parte de los gobiernos. Desgraciadamente, los gobiernos no suelen estar acostumbrados a tomar decisiones rápidas y eficaces. El gobierno español sabía hace 2 meses lo que podía suceder y cómo el sistema sanitario podía ser saturado. Crear un hospital de campaña con tiempo preventivo, con suficiente número de camas, dispositivos y material sanitario, debería haber sido posible en un país como España con suficiente anterioridad, y no deprisa y corriendo como se está haciendo ahora. Hasta aquí lo que todo el mundo ve. Pero, ¿hay algo por detrás? Como ya anuncié hace 2 meses, se acercaba un movimiento cuya finalidad era generar pánico en la gente.
estaremos de acuerdo que aquella predicción se ha cumplido. Solo hay que ver cómo las personas se han lanzado a las estanterías de los centros comerciales para llevarse todo lo que sea susceptible de servir como alimento. ¿Por qué? Porque existía miedo a que hubiera desabastecimiento. La semana pasada no pude encontrar ni media docena de huevos en los centros comerciales de Mallorca. Se los habían llevado todos. Y mirad lo curioso de esto. Es precisamente el miedo, el pánico al desabastecimiento, lo que genera desabastecimiento. Así que vamos entendiendo que la clave oculta de todo este movimiento es precisamente generar pánico, hacer que la gente vibre en una longitud de onda de miedo. ¿Con qué finalidad? Cuando el ser humano vibra con el miedo, con el pánico, pierde todo el poder que pueda tener, no ofrece resistencia alguna y es fácilmente manipulable. Así que si alguien quería manipular a la sociedad en general, el método estaba cantado: generar miedo irracional. ¿Y cómo se genera el miedo, el pánico en una sociedad, en un país? Aquí los medios de comunicación juegan un papel primordial. Han machacado sin piedad y sin pausa, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, las indefensas mentes de aquellos que los escuchan, de aquellos que creen a sus instituciones y a sus medios, que son la gran mayoría de los ciudadanos. Pero no nos desviemos del tema central. ¿A quién le interesa que la sociedad entre en pánico con motivo de un virus real? De todos es conocido que en el mundo de la informática son las propias empresas que comercializan sus antivirus las que se acusa de generar los virus informáticos para más tarde vender sus antivirus. ¿Verdad o mentira? La respuesta os la dejo a vuestro propio criterio. Las verdades son más sencillas de lo que parecen. Solo sucede que el ser humano no está especialmente capacitado para reconocer lo sencillo, especialmente cuando las emociones entran en escena, y especialmente cuando el pánico y la ansiedad entran en escena. ¿Y a quién le interesa entonces haber generado un estado de alarma y crisis económica sobrevenida como consecuencia de las medidas tomadas para evitar la propagación del virus? Sí, amigos, la poderosa industria farmacéutica aparecerá como el séptimo de caballería en el último momento para salvar a la sociedad con su vacuna protectora. La sociedad la recibirá con los brazos abiertos, sin cuestionar nada, ya que debido a la manipulación emocional a la que ha sido sometida, no tendrá capacidad crítica racional alguna. El negocio será redondo, vacunas per tutti, pagan los gobiernos del erario público, es decir, lo pagamos todos, y encima estaremos agradecidos por el favor que nos hacen. ¿Y qué decir sobre la crisis económica que se ha creado de manera artificial de la noche a la mañana? Las repercusiones que tendrá en las vidas de numerosísimas personas. Hay que decir que esta crisis será la oportunidad para aquellos pocos que son conscientes de su origen y por lo tanto saben en qué momento los precios de los mercados bursátiles rebotarán hacia arriba, de hacer su agosto, de comprar barato, a precio de saldo y esperar que los mercados vuelvan a subir sus precios en los próximos días, meses y años. Siempre es la misma historia. Esto es algo que se estudia en las escuelas de economía. ¿Os parece que no tiene base nada de lo que digo? Pues escuchad atentamente lo que viene a continuación. Hace 3 meses se reunieron en el llamado Evento 201 representantes del World Economic Forum, de la Fundación Bill Gates, de la Universidad Johns Hopkins y diferentes personalidades. Se reunieron para hacer un simulacro, atención, de cómo una pandemia severa en el mundo requeriría de una cooperación entre varias industrias, gobiernos nacionales e instituciones internacionales clave. Este llamado Evento 201 lo que hace es simular un brote de un nuevo coronavirus zoonótico, transmitido de murciélagos a cerdos a personas, que eventualmente se vuelve eficientemente transmisible de persona a persona, lo que lleva en el mundo a una severa pandemia. El patógeno y la enfermedad es un nuevo coronavirus y explican en esta simulación, paso a paso, todo lo que ahora en la realidad está sucediendo. Todo lo que digo es fácil de contrastar, ya que el vídeo de la conferencia está colgado en la red
Todo lo que se simula en el evento 201 a finales del año 2019 es exactamente lo que está sucediendo ahora en el año 2020, con una excepción, y es que en el simulacro dicen que todo comienza en Brasil. En la conferencia, en el vídeo, se puede ver a la doctora Caitlin Rivers del Johns Hopkins Medical Center explicando la progresión de muertes que la pandemia experimentará, exactamente lo que está ocurriendo ahora. Habla de que en 3 meses se llegará a los 10 millones de contagios. En la conferencia, en el vídeo, se realiza un simulacro de cómo una presentadora china, para más Henry, sale en un canal de televisión teatralizando la situación. La presentadora explica cómo el 45% de las reservas en hoteles han sido canceladas y muchísimos vuelos también son cancelados. Explica también cómo los países que dependen del turismo son especialmente golpeados por la crisis. Como digo, en esta teatralización, realizada hace 3 meses, 4 meses, aparece un presidente del Banco Mundial, así como diferentes dirigentes de importantes organizaciones económicas mundiales, explicando lo que sucedería, lo que experimentará el comercio mundial y lo cuantifican en un descenso del 15% del Producto Interior Bruto. Así también se plantean cómo habría que actuar en esta situación. El consenso, en la simulación del evento 201, es que la situación que se generará excedería la capacidad de los estados y debería haber una entidad supranacional. Las Naciones Unidas en conjunción, ojo, con la industria privada farmacéutica, para conseguir producir y dar salida a todas las vacunas que se necesitarán. Aquí quiero recordar un dato interesante para que veáis cómo funciona la economía escondida. En el año 2016, George Soros, de todos conocidos, compra 30.000 acciones de la empresa Novavax. En mayo de 2016, un poco después, a esta empresa la aprueban una vacuna para mayores de 60 años relacionada con virus que generan problemas respiratorios. Curioso. Como consecuencia de todo esto, las acciones subieron un 70% de la noche a la mañana, en cuestión de días. 2 meses más tarde, en septiembre, las acciones caen desde $155 a $25, un 80%. Ahora, hoy en día, el precio de la acción de Novavax está en torno a los $10. Sin duda fue un negocio en el pasado y ya veremos lo que pasa en el futuro. Solamente quiero explicar que la gente que tiene conocimiento e información privilegiada mueve los hilos. En el vídeo del evento 201, aproximadamente en el minuto 8:15, 8:25, todo el mundo puede ver cómo se habla de la situación de caos generada por la pandemia y cómo se tendría que plantear el problema de las noticias falsas, las fake news. Y atención, ojo al dato, se propone en esta simulación que las redes sociales, sí, Facebook, Twitter, el WhatsApp, deberían dejar de ser lugares neutrales en donde la gente libremente comparte opiniones para convertirse en cadena de emisión de noticias oficiales que colaboren con los gobiernos y con la comunidad científica para que no cunda el pánico. Curiosamente, el pánico que se ha generado se utiliza como excusa para cerrar de alguna manera toda la media social. Explica en esta simulación cómo se cierran webs para detener el pánico, ese pánico que ellos han creado. Esto no deja de ser curioso, porque lo que se ha desencadenado a través de los medios oficiales es una cadena de pánico jamás vista, algo que recordaréis ya anuncié a mediados de enero en el programa La Puerta de la Pirámide. Continuamos. El evento 201 aconseja declarar la ley marcial para repartir las vacunas y que lleguen a todo el mundo. En resumen, la ONU y la industria farmacéutica toman el control para salvar a la humanidad. ¿Cómo? Con la llegada de la vacuna salvadora que la gente estará anhelando debido a todo el pánico que se ha creado para ir preparando el camino de su llegada y que la gente no se pueda resistir a ella.
Los mismos que sacan el virus sacan la vacuna y la querrán hacer obligatoria, mucho cuidado, sin haberla testado ni nada. Seguiremos hablando de esto en las próximas semanas. Quiero hacer un pequeño apartado ahora referente a otras investigaciones que he realizado a nivel preventivo, para que la gente pueda prevenirse un poco sobre este coronavirus, que ciertamente es real, aunque no es tan letal como están hablando, sí que es real. Me gustaría incidir en algo muy importante a nivel individual que los protocolos médicos hoy en día no tienen en cuenta. Es muy importante que toméis aire fresco y sol. Repito, es muy importante que toméis aire fresco y sol. Esto puede parecer una tontería, pero aparte de la dificultad que conllevan estos días de aislamiento, es algo que ya se hizo en el año 1918 con motivo de una pandemia que asoló al mundo de manera muy parecida a esta, la llamada gripe española. Se la llamó gripe española no porque fuera originada en España, sino porque el primer caso que venía de otros sitios se encontró en España. Esta pandemia que arrasó el planeta dice que mató a más de 50 millones de personas, pero realmente los números no están contrastados. Al igual que el actual brote de COVID-19, la mayoría de las víctimas de la llamada gripe española no murieron de gripe, murieron de neumonía y otras complicaciones. Se comprobó entonces, en aquella época hace casi un siglo, más de un siglo, perdón, que entonces los enfermos de dichas crisis respiratorias, y hay que recalcar que este virus tiende a generar neumonías igual que entonces, se recuperaban mucho mejor cuando se los sacaba en camillas a que tomaran el sol y el aire fresco. Cuando la pandemia de gripe llegó a la costa este de los Estados Unidos en 1918, la ciudad de Boston fue particularmente afectada, así que la Guardia Estatal estableció un hospital de emergencia. Se ocuparon de los peores casos entre los marineros de los barcos del puerto de Boston. El oficial médico del hospital había notado que los marineros más gravemente enfermos habían estado en espacios mal ventilados, así que les dio todo el aire fresco posible poniéndolos en tiendas de campaña, y cuando hacía buen tiempo los sacaban de sus tiendas y los ponían incluso al sol. Existen fotos de aquellos tiempos en donde se ven cientos de camillas con enfermos al aire libre. Bueno, amigos, esto redujo las muertes entre los pacientes de esta crisis del hospital del 40 al 13%, según el cirujano general de la Guardia Estatal de Massachusetts. Él mismo dice que la eficacia del tratamiento al aire libre ha sido absolutamente probada y solamente hay que verlo para descubrir su valor. Y amigos míos, todo esto es así, ya que tanto el sol como el aire tienen efecto antigermicida. Poner a los pacientes infectados al sol puede haber ayudado porque inactiva el virus de la gripe, también mata las bacterias que causan infecciones pulmonarias y otras infecciones que están dentro de los hospitales. Esto es lo que se decía en aquella época. Si lo pensáis bien, ¿qué mejor para evitar una neumonía que respirar aire puro? Por favor, no perdamos el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Otra cosa. Se acaba de demostrar hace pocos días que el virus entra en la célula del alveolo pulmonar a través del receptor ECAII. Cuando se une a él lo sobreexpresa y mata la célula alveolar. De ahí todo lo que se produce. Los hombres tienen más receptores que las mujeres, los asiáticos más que los caucásicos, y la gente que toma antihipertensivos del tipo anti-ECAS y sobre todo anti-ECAI tiene una sobreexpresión brutal del receptor y por lo tanto es más susceptible a la infección y la infección es más grave. En Francia se han dado cuenta hace varios días que varios casos graves de jóvenes pertenecen a pacientes que han tomado antiinflamatorios al comienzo de la enfermedad y recomiendan evitar la aspirina, ibuprofeno, naproxeno, Voltaren, etc., porque favorecen las formas graves de la complicación de enfermedad. Ahora bien, ¿qué dice el Ministerio de Sanidad español a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios? Pues bien, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios informa que no existe ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por COVID-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos, por lo que no hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico con estos medicamentos los interrumpan.
No deja de sorprenderme la capacidad de los políticos para no reconocer sus posibles errores. Acabo directamente de irme al prospecto del ibuprofeno 600 y leo, entre las muchas contraindicaciones, una que dice, y leo literalmente: tenga especial cuidado al tomar ibuprofeno si padece asma o cualquier otro trastorno respiratorio. Y resulta que el coronavirus produce una neumonía de caballo. Si esto no es científico, que venga Dios y lo vea. Bueno, como hoy se nos acaba el tiempo, vamos a ir terminando.